Comparte mi cama o muere de frío. La exigencia de la mujer apache al vaquero solitario en una noche atrapada por la nieve. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Era el año 1881, finales de diciembre, cuando el territorio de Wyoming permanecía bajo semanas de nieve y viento. Las grandes llanuras estaban despojadas de todo color. Solo cielo gris, suelo blanco y rocas marrones donde los ventisqueros no habían enterrado la tierra. Los inviernos se habían vuelto más duros en los últimos años. O tal vez eso era solo la manera en que Colt Boone lo sentía. Tenía 36 años, un hombre que había vivido demasiado tiempo con su dolor. Había sido esposo y padre una vez. Su esposa, Clara Boone, murió de fiebre, y su pequeño hijo Jesse Boone poco después, hace 3 inviernos, y desde entonces su vida se había reducido a mantener la cabaña en pie, alimentar a sus caballos y asegurarse de despertar a un nuevo día. No bebía, no apostaba, no buscaba pueblos porque los pueblos traían gente, y la gente traía preguntas. Se quedaba porque no tenía otro lugar a donde ir, y el silencio era más fácil que responder a alguien. Su cabaña estaba a medio kilómetro del sendero, construida con pinos que él mismo había cortado. Una habitación, techo bajo, cama de tablones contra la pared, una mesa, 2 sillas y una estufa que conservaba el único calor. Era un lugar para sobrevivir, no para vivir, y lo había aceptado. Su misión ahora era simple: pasar el invierno, cortar suficiente leña para que la estufa nunca se apagara, mantener a los caballos alimentados para que duraran hasta la primavera, mantenerse bajo perfil y esperar que la soledad no lo vaciara más de lo que ya estaba. La noche que llegó el nudo, la tormenta se había estado formando desde el anochecer. El viento se levantaba como una mano constante presionando contra las paredes, sacudiendo las contraventanas, tambaleando el pestillo de la puerta. La nieve golpeaba los ventanales de lado y llenaba las grietas de la madera con polvo que se filtraba sin importar cuántas veces lo sellara. Él estaba sentado en la mesa con una lámpara ardiendo baja, remendando una correa de cuero con aguja e hilo. El rifle apoyado a su lado por costumbre. El fuego chisporroteaba en la estufa, el único otro sonido dentro. Al principio pensó que lo había imaginado. Un golpe contra la puerta fingido bajo la tormenta. Se congeló, la aguja a medio paso del cuero. Luego vino otro golpe, más fuerte, urgente y real, a la altura del pecho. Nadie llegaba tan lejos sin razón. Y había aprendido hace tiempo que la razón rara vez era buena. Tomó el rifle en mano, la madera del guardamanos suave contra su palma, y cruzó la habitación en silencio. Escuchó en la puerta. Por un momento no hubo nada más que el viento. Luego, 3 golpes más, desiguales y más débiles esta vez. Abrió el pestillo y arrancó la puerta, rifle en ángulo pero sin levantar. Una mujer estaba allí, medio enterrada en la nieve. Se inclinaba hacia adelante como si la tormenta misma la empujara hacia él. Su cabello, largo y negro, se pegaba en mechones congelados sobre su rostro. Su piel era bronce, los labios agrietados por el frío, y sus ojos oscuros, penetrantes, intactos incluso mientras su cuerpo temblaba, se fijaron directamente en él. Vestía un vestido de cuero de ciervo, con flecos y ligeramente adornado con cuentas, pero desgarrado en el escote. La tela estaba rígida por la escarcha y se pegaba a sus curvas, donde las costuras se habían desgarrado en el pecho. Su escote se mostraba de manera que no buscaba tentar, pero no podía ignorarse, una señal de lo mal que la prenda había resistido el frío. Su voz era ronca, áspera por el viento que le había cortado la garganta. «Comparte mi cama o muere de frío», dijo. Por un momento, el instinto de Colt Boone fue cerrar la puerta. Se había impuesto reglas, nadie más, ningún enredo, ninguna razón para esperar. Se había dicho a sí mismo que nunca volvería a ser responsable de otra vida. Su pulso se aceleró y sintió un destello de pánico ante la idea de alguien entrando en la cabaña y en su silencio.
Lo que sus ojos captaron fue el temblor de sus hombros, la forma en que su respiración llegaba corta, el rojo crudo de sus dedos encogidos a los costados. Si la dejaba allí, estaría muerta antes del amanecer. Lo sabía. Bajó el rifle, dio un paso atrás y no dijo nada. Ella cruzó el umbral rápido, como si supiera que podía cambiar de opinión en cualquier segundo. El calor de la estufa la golpeó y jadeó, cerrando los ojos por un momento. Luego se volvió hacia él. La nieve caía de su cabello sobre las tablas del suelo. Se abrazó, su vestido rasgado pegado y húmedo a su figura. Sus ojos se mantenían fijos en él, cautelosos pero sin retroceder. Parecía alguien a quien le habían dicho que rogara y en cambio eligió comandar. Colt Boone cerró la puerta contra la tormenta, dejó el rifle a un lado y la estudió a la luz de la lámpara. Pudo ver lo joven que era, quizá 24 años. Apache, pensó, por su vestido y porte. Eso significaba problemas si otros la buscaban, pero estaba sola. Trajo una manta de la cama y la puso cerca de la estufa. Se sentó lentamente, envolviéndose con ella, pero sin apartar la mirada de él. Colt regresó a la estufa, sirvió un guiso delgado en un plato de lata y lo puso frente a ella sin decir palabra. Dudó medio segundo, luego lo tomó con ambas manos y bebió. Sus ojos se suavizaron apenas, pero él vio el alivio en sus hombros al sentirse calentar. Se apoyó en la mesa, brazos cruzados, observándola comer. Su mente corría rápida a pesar de su rostro sereno. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba allí? ¿Alguien la perseguía? Aún no tenía respuestas, solo la sensación de que la tormenta la había entregado a su puerta sin aviso y sin posibilidad de negarse. Sintió la opresión en el pecho de nuevo, esta vez no por pánico, sino algo que no había sentido en años. El peso de la responsabilidad lo agitaba, y el viento golpeaba con más fuerza, haciendo que la cabaña gimiera bajo su peso. Colt Boone avivó la estufa, agregando más leña, y al volver la vista, ella ya estaba de pie, la manta aún sobre sus hombros. Se acercó a su cama sin pedir permiso. Apartó las cobijas y se deslizó bajo ellas, manteniéndolo bajo observación. Sus ojos oscuros y firmes no se apartaban. Dejó un espacio a su lado, claro en lo que esperaba. Colt permaneció inmóvil. Respiración contenida, pensamientos pesados. Recordó a su esposa en esa misma cama, las noches de calor antes de que la enfermedad llegara. Recordó sostener a su hijo hasta que quedó inmóvil. Su mano tembló contra el respaldo de la silla. Todo en él quería mantener el muro, permanecer intacto, pero la tormenta presionaba contra la cabaña sin indicio de ceder. La mujer yacía allí, su rostro medio iluminado por la lámpara, su cuerpo apretado bajo la manta, ojos que contenían a la vez mando y miedo. Finalmente se movió, lento y deliberado, botas aún puestas, y se sentó al borde de la cama. Ella se acercó, su hombro rozando su brazo. El calor de su cuerpo se filtraba en él. Su respiración tranquila pero constante. Ninguno habló. La tormenta llenaba el silencio y el fuego ardía abajo. Colt miraba el techo, cada músculo tenso, su mente atrapada entre el temor de lo que significaba y la simple verdad. Ella estaba viva porque él la había dejado entrar. Eso era suficiente por esa noche. Por primera vez en 3 inviernos, la cabaña no estaba vacía. La tormenta no cedió durante la noche. Arañaba las paredes, sacudía las vigas del techo y lanzaba nieve sobre las ventanas cerradas hasta que incluso la luz de la lámpara parecía tragada. Dentro, el aire se volvía pesado por la estufa. El leve olor a humo mezclado con la humedad de su vestido mojado, mientras se secaba lentamente. Colt permaneció rígido en un lado de la cama, botas aún puestas, medio vuelto hacia la mujer a su lado. Podía sentir su calor a través de las delgadas capas de manta y tela. Cada vez que se movía, sus músculos se tensaban, su mente atrapada en el recuerdo de lo que la cama había sido antes, un lugar compartido con su esposa antes de que la enfermedad se la llevara. Intentaba mantenerse quieto,
ojos fijos en las vigas del techo, pero su corazón trabajaba en su contra. Ella estaba lo suficientemente cerca como para que su aliento rozara su hombro, firme y real, y hacía años que otro ser humano no descansaba junto a él. Una parte de él quería retirarse para mantener intacto ese muro de silencio, pero otra parte, más callada pero obstinada, le decía que la dejara quedarse. Ella había llegado a su puerta medio congelada. Si la hubiera rechazado, sabía que ya estaría enterrada bajo la nieve. Ese hecho solo lo mantenía donde estaba. La noche se estiró lentamente, y ninguno habló. Notó pequeños detalles que deseaba no observar. Su cabello secándose, mechones sobre la manta, sus hombros temblando de vez en cuando. La curva de su pecho con la tela rota sin protección. Él apartó la mirada, avergonzado de sí mismo, aunque solo era un hombre intentando mantener el control. El sueño llegó en fragmentos, ligero e intranquilo. Por la mañana, la tormenta había cedido, aunque dejó el mundo exterior enterrado en lo profundo. El silencio tras el viento era pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración. Colt se levantó primero, poniéndose el abrigo y encendiendo otra lámpara antes de alimentar la estufa con más leña. Miró hacia ella, aún en la cama. Estaba despierta, ojos abiertos, observándolo con cuidado. Su rostro tenía ahora más color. Sus labios ya no estaban agrietados por el frío. Se incorporó lentamente, la manta deslizándose de sus hombros. «Necesito saber tu nombre», dijo finalmente Colt, voz baja pero firme. Ella dudó, como si decidiera si decirlo. «Aileen Sunshadow», respondió. La palabra llevaba fuerza, aunque su voz era áspera. Colt asintió una vez. «¿Vienes de una banda cercana?» Ella negó con la cabeza. «No, mi gente está dispersa. Algunos muertos, otros llevados». Miró al suelo, sus manos apretando el borde de la manta. «Caminé muchos días. Hombres me seguían. Los perdí en la tormenta». Eso respondió a las preguntas que él había dado vueltas en su mente durante la noche. ¿Por qué había llegado a su puerta? ¿Por qué se había conducido como alguien acostumbrado a luchar por su propia supervivencia? No estaba allí por casualidad. Había estado huyendo, y la tormenta la había obligado a cruzar su camino. Colt sirvió café en 2 tazas de lata y dejó una frente a ella. Ella la tomó lentamente. Ojos que nunca lo dejaron, como si aún dudara que él no la retirara. No lo hizo. Bebió, haciendo una mueca por el calor, pero sus hombros se relajaron un poco después. «Puedes quedarte hasta que la tormenta pase», dijo Colt tras un largo silencio. Sus palabras pesaban más de lo que deberían, porque en ellas había una decisión que no planeaba tomar. Traer a alguien a su cabaña significaba cambiar la rutina que lo había mantenido firme durante 3 inviernos. Colt enfrentando preguntas que había enterrado. Preguntas sobre si todavía era capaz de cuidar de otra alma. Aileen lo estudió con esos ojos oscuros, fijos. «Me quedaré hasta que pueda caminar sin congelarme», dijo. No era una súplica, ni un gracias, solo un hecho. Colt Boone sintió un destello de algo en el tono de Aileen Sunshadow. Reconoció su obstinación, su voluntad de sobrevivir. La respetaba, aunque lo incomodara. Sacó la olla del guiso de la estufa y puso otra ración frente a ella. Esta vez comió con cuidado, no con la desesperación de la noche anterior. Mientras comía, Colt observaba su ropa. El vestido no solo estaba rasgado, también era delgado, inadecuado para la profundidad del invierno de Wyoming. Si salía nuevamente con él, no duraría ni 1 hora. Se dirigió al pequeño baúl cerca de la cama, sacó una camisa de lana demasiado grande para ella y la puso sobre la mesa. «La necesitarás», dijo. Sus ojos recorrieron la camisa, luego volvieron a él. Parecía atrapada entre orgullo y necesidad. Tras una pausa, la tomó. Sostuvo la tela con sus manos, rozándola con los dedos como si el simple gesto tuviera un costo. No se la puso, al menos aún no, pero él notó cómo apretaba la prenda. El día pasó en silencio, interrumpido solo por el sonido de las labores.
Colt quitaba nieve de la puerta, revisaba a los caballos en el establo improvisado y partía leña hasta que sus brazos dolían. Cada vez que volvía adentro, ella estaba junto al fuego, a veces observándolo, a veces mirando las llamas con una expresión distante que hablaba de más de lo que decía en voz alta. Se preguntaba qué horrores habría visto, qué pérdidas cargaba, pero no preguntó. Conocía el peso del silencio, y a veces era más fácil llevarlo sin palabras. Al anochecer, el viento se calmó lo suficiente para escuchar el crujido de los árboles afuera. Colt se sentó en la mesa, limpiando su rifle. Aileen se levantó de su lugar junto a la estufa, la manta sobre sus hombros, y lo hizo moverse. Sin hablar, tomó la camisa que él le había dado antes. Se la puso sobre su vestido rasgado, la tela colgando suelta sobre su figura, pero cubriendo finalmente sus hombros. Luego se sentó frente a él, las manos descansando sobre la mesa. «Tú también perdiste a alguien», dijo en voz baja. Las manos de Colt se detuvieron sobre el rifle. Levantó la vista, sorprendido, y por un instante la ira brilló en su interior. No hacia ella, sino hacia la herida que sus palabras habían tocado. Pensó en la piel febril de su esposa, en la pequeña mano de su hijo volviéndose inmóvil en la suya. No había hablado de ellos con nadie desde que murieron. Forzó su mandíbula a relajarse. «Sí», dijo al final. Nada más. Aileen no insistió. Solo asintió, como si comprendiera lo suficiente. El fuego volvió a arder bajo, y la noche cerró su manto. Esta vez, al acostarse, Colt se quitó las botas. Se recostó lentamente, sintiendo el calor de ella al acercarse. No la tocó, todavía, pero su presencia alivió el vacío que había vivido demasiado tiempo. Miró las vigas del techo, escuchando el silencio, y se dio cuenta de que algo ya había cambiado. La cabaña ya no era solo un refugio para uno. A la mañana siguiente apareció un sol pálido, débil detrás de las nubes, pero suficiente para proyectar una tenue luz plateada sobre las llanuras. La nieve se acumulaba profunda contra las paredes de la cabaña, más alta que la cintura de un hombre. Y Colt sabía que viajar sería imposible por días. Se puso junto a la ventana, su aliento empañando el cristal mientras medía los ventisqueros afuera, ya planeando el trabajo necesario para mantener vivos a los caballos y la estufa encendida. Detrás de él, escuchó el sonido de la manta moviéndose sobre la cama. Aileen se incorporó lentamente, su cabello oscuro cayendo suelto sobre la camisa de lana que él le había dado. Se veía más fuerte que la noche anterior, aunque sus ojos todavía reflejaban la alerta de alguien acostumbrado al peligro. El peso de la responsabilidad se asentó más profundo en Colt. Ya no se trataba solo de mantenerse vivo. Ella había dicho que hombres la habían seguido, y si eso era cierto, la tormenta no los detendría para siempre. Las preguntas presionaban su mente. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos? ¿Y por qué la habían llevado tan lejos en la naturaleza? No lo había preguntado la noche anterior, pero ahora sabía que tendría que hacerlo. Se apartó de la ventana, se puso el abrigo y comenzó a añadir más leña a la estufa. «Me contarás más», dijo, voz calmada pero con peso. Aileen lo miró fijo, luego bajó los ojos. «Son traidores», dijo finalmente. «Hombres que compran y venden, me querían para el comercio». Corrí cuando pude. Apretó sus manos sobre el regazo. «Si me encuentran, no se detendrán». Sus palabras dejaron la habitación pesada. Colt había escuchado historias similares antes, y peores. Sintió la ira surgir, lenta pero profunda. Aunque su rostro permanecía controlado, sabía lo que significaba. Si ella los había eludido, esos hombres no lo olvidarían. Y si la rastreaban hasta aquí, no sería solo su vida la que estaría en riesgo. Empujó ese pensamiento. No podía enviarla de vuelta a la nieve. Lo que viniera, ya lo había decidido cuando la dejó cruzar su umbral. Preparó el desayuno, rebanadas gruesas de pan de maíz de la sartén, y lo que quedaba del guiso. Comieron en silencio, pero el silencio era diferente ahora. Cargaba algo entre ellos: comprensión,
sino confianza todavía. Aileen comía despacio, sus ojos recorriendo la cabaña, observando cada detalle como si lo memorizara. Ella parecía menos defensiva que la noche anterior, aunque aún se sentaba con los hombros firmes, como lista para lo que pudiera venir. Después de comer, Colt Boone habló sobre las tareas. La puerta debía despejarse de nieve solo para abrirla, y los caballos necesitaban agua derretida de la nieve. Se movía con el mismo ritmo constante de siempre, pero ahora se sorprendía a sí mismo mirando hacia la cabaña más de una vez, medio esperando verla desaparecer, mitad preocupado, pensando que todavía podría estar demasiado débil para manejarse sola. Cuando regresó adentro, la vio junto al fuego, sosteniendo una aguja e hilo que él había dejado sobre la mesa. Estaba remendando la manga de su camisa desgastada, trabajando con cuidado, el ceño fruncido en concentración. Eso lo detuvo por un momento. Nadie había tocado su ropa desde que murió su esposa. La escena lo impactó de maneras que no quería admitir, y aún así, no podía apartar la mirada. Aileen notó su mirada, se detuvo. Luego le devolvió la camisa con un pequeño asentimiento. «Mejor ahora», dijo simplemente. Él la tomó sin responder. Aunque la garganta le apretaba, quiso preguntarle más, saber si aún le quedaba familia, si planeaba algo cuando la nieve se derritiera, pero se obligó a contenerse. Ella estaba allí ahora, y eso era todo lo que importaba por el día. Al caer la tarde, la cabaña se llenó de calor por el fuego. Aileen se acercó a la estufa, su cabello captando el resplandor, su figura delineada contra la luz. Colt se sentó en la mesa, manos apoyadas pesadamente sobre la madera, pensamientos dando vueltas. Sabía que los hombres harían preguntas si la veían. En los pueblos, el prejuicio contra los apache era agudo y cruel. Si la llevaba allí, volvería a enfrentarse al peligro. Aquí, al menos, la cabaña le daba cobertura, aunque lo ataba más estrechamente a su destino. Aileen rompió el silencio. «No me preguntaste por qué golpeé». Colt levantó la vista sorprendido por su voz firme. «Elegí esta puerta», dijo ella. «No solo por la tormenta vi humo. Pensé que tal vez el hombre dentro tendría corazón». Su mirada se encontró con la de él, firme y dura. «Si me equivoqué, habría muerto a tus pies». La palabra le caló más profundo de lo que esperaba. Durante 3 inviernos, había intentado vivir sin ser necesario, sin abrirse a otra alma. Ahora, con ella sentada frente a él, sintió que el muro que había construido comenzaba a resquebrajarse. No dijo nada, pero su mandíbula se apretó y sus manos se tensaron sobre la mesa. Esa noche, cuando volvieron a la cama, el silencio entre ellos era más pesado, pero no vacío. Aileen se acercó sin dudar, su mano rozando ligeramente su brazo. Colt la tensó al principio, luego dejó que el momento pasara. Podía sentir su corazón latiendo a través de la cercanía, firme e insistente. Por primera vez en años, no permaneció despierto atormentado por el pasado, sino escuchando la respiración de alguien a su lado. Cerró los ojos pensando que mañana traería preguntas que ninguno podría evitar, sobre los hombres que la perseguían, sobre lo que significaba su estancia. Pero por esta noche, sobrevivir era suficiente. Ambos estaban vivos, y ninguno enfrentaba la tormenta solo. Los días posteriores a la tormenta trajeron un ritmo diferente dentro de la cabaña. Colt ya no se movía solo por sí mismo. Cada vez que partía leña, cargaba agua o revisaba a los caballos, su mente regresaba a la mujer que ahora se sentaba junto al fuego. Aileen había crecido más fuerte, su piel recuperando calor, su voz menos ronca, sus ojos más alerta. Se movía por la cabaña con un propósito silencioso, ayudando donde podía, remendando costuras, barriendo el piso con una rama atada, racionando la comida con cuidado como si comprendiera lo escaso de los suministros, si no eran prudentes. Colt notaba que comía menos de lo que necesitaba, dejando más en la olla para él, aunque no decía nada al respecto. Lo que no podía ignorar era el peso de su presencia.
Durante 3 inviernos, su cabaña había estado en silencio. Ahora respiraba con 2 juegos de pasos, 2 cuerpos compartiendo la cama, 2 pares de ojos encontrándose en el resplandor del fuego. Se dijo a sí mismo que era temporal, que una vez que la nieve cediera y el sendero se abriera de nuevo, ella se iría. Pero cuando atrapaba su mirada, quedándose en las paredes, en la forma en que la luz caía sobre la madera gastada, empezaba a preguntarse si ella pensaba quedarse más tiempo de lo que ambos admitían. El silencio entre ellos comenzó a cambiar. Donde antes había estado cargado de precaución, ahora llevaba algo más, algo casi estable. Cuando ella rozaba su lado cerca de la estufa, cuando su mano tocaba mientras alcanzaba una taza, cuando su cabello caía suelto mientras se inclinaba sobre el fuego. Cada momento lo tomaba por sorpresa, recordándole cuánto tiempo había pasado desde que otro toque humano había cruzado sus días. Intentaba no mirar la curva de su pecho bajo la camisa de lana que le había dado, pero sus ojos lo traicionaban a veces. La vergüenza se mezclaba con el impulso de volver a sentirse vivo, y luchaba por mantener el control. Una tarde, mientras el fuego ardía abajo y la tormenta había estado tranquila durante 2 días, Colt planteó la pregunta que se había acumulado desde que ella le contó por primera vez de los hombres que la perseguían. «Seguirán buscándote. ¿Qué tan cerca crees que están?» Los ojos de Aileen se desplazaron hacia la puerta y luego de nuevo hacia él. «No muy lejos. Tienen caballos. No se rinden fácil». Ella apretó la manta alrededor de sus hombros. «Si me encuentran aquí, intentarán llevarme. A ti también, si te interpones». Colt sintió que su viejo instinto se activaba. Cerrar la puerta, cortar lazos antes de que el problema cruzara el umbral. Pero ya había tomado una decisión una vez, y la idea de enviarla al frío ahora le dejaba el pecho vacío. Se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas, listo para lo que viniera. Ella lo observaba con cuidado, como midiendo si podía confiar en esas palabras. «¿Por qué? No me conoces, no me debes nada». La mandíbula de Colt Boone se tensó. «Perdí a mi esposa y a mi hijo, y no pude protegerlos», dijo con dureza, más pesado de lo que esperaba. «No voy a dejar que otra alma muera, no mientras todavía esté de pie». El silencio se prolongó, pero esta vez no se sintió distante. Aileen Sunshadow bajó la vista, sus hombros relajándose. Alcanzó la mesa y colocó su mano sobre la de él por un instante. El contacto fue breve, pero cargado de significado. Él no se retiró. A la mañana siguiente, Colt fue a revisar los caballos y vio huellas que se dirigían a lo largo de la línea de árboles. Al menos un caballo, quizá 2. No cerca de la cabaña, pero demasiado cerca para su tranquilidad. Regresó adentro, mandíbula apretada, y Aileen leyó la respuesta en su rostro antes de que hablara. «Han encontrado un valle», dijo él. Su mano apretó la taza que sostenía. «Entonces solo es cuestión de tiempo». Colt asintió, su mente ya ajustando planes. Revisó el rifle, colocó los pocos cartuchos que le quedaban. No había disparado en meses, tal vez un año, pero los movimientos regresaron con familiaridad fría. Aileen lo observaba, sin decir nada, pero él pudo ver su respiración acelerarse, su cuerpo tensarse al saber que los hombres de los que había huido se acercaban. Esa noche, la inquietud se asentó entre ellos. Cuando se acostaron, Colt esperaba que ella se mantuviera aparte, pero en cambio se acercó más que antes, su cuerpo presionando contra su costado, la cabeza descansando sobre su pecho. Sus brazos se tensaron al principio, luego se relajaron lentamente alrededor de ella, como si su cuerpo eligiera antes que su mente permitiera. Sintió su corazón estable contra el suyo, y en el silencio comprendió cuánto ya se había entrelazado en la vida que él había intentado mantener vacía. La cabaña ya no era solo suya, y sabía que pronto otros vendrían a probar qué significaba dejarla entrar. Pero mientras su respiración se calmaba contra él, Colt tomó una decisión silenciosa. Lo que viniera por ese sendero, no la entregaría. El amanecer llegó agudo y frío, del tipo que congela el aliento antes de salir de la boca. Colt
Abrió la puerta de la cabaña lo suficiente para mirar afuera, inspeccionando la línea de árboles y los ventisqueros que llegaban hasta la mitad de los postes del corral. Las huellas que había visto el día anterior estaban medio cubiertas por la nieve, pero aún visibles. Señales de caballos que no eran suyos. Permaneció allí más tiempo de lo habitual, ojos entrecerrados, rifle en mano aunque no lo levantara. Cada instinto le decía que los cazadores de Aileen estaban cerca. Al cerrar la puerta nuevamente, Aileen estaba junto a la estufa, la manta ajustada sobre sus hombros, sus ojos oscuros fijos en él. Había estado observando su rostro, esperando una respuesta que él aún no daba. «Están cerca», dijo él con firmeza. Ella bajó la mirada, labios apretados. «No se detendrán», dijo. «Creen que me pertenecen». Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Colt se sentó en la mesa, apoyando el rifle contra la silla. Había pasado 3 inviernos diciéndose a sí mismo que nunca más cargaría con el peso de otra vida. Pero allí estaba ella, en su cabaña, ojos aún desafiantes, incluso cuando el miedo vivía justo debajo de su superficie. Recordó cómo lo había mirado la noche que llegó, ordenándole no dejarla afuera, y se dio cuenta de que nunca había suplicado desde que llegó. Simplemente se había negado a ceder, y eso lo conmovió. Respeto mezclado con algo que no podía nombrar. Habló tras un largo silencio. «Si vienen aquí, este lugar no será fácil para ellos. Conozco el terreno. He detenido hombres antes», dijo Aileen, estudiándolo. «¿Por qué arriesgarse? No me conoces, ni siquiera sabes lo que he hecho». La mandíbula de Colt se apretó. La miró directamente a los ojos. «No necesito saberlo. Me visitaste en mi puerta. Eso hace que ahora sea mi lucha». Por primera vez desde que la conoció, sus hombros se relajaron apenas. Ella desvió la mirada, casi como si no pudiera soportar sostener su mirada bajo el peso de esas palabras. Luego se ocupó del guiso en la estufa, sirviendo comida aunque ninguno de los dos tuviera verdadera hambre. El día pasó pesado. Colt trabajó afuera, despejando nieve del techo, manteniendo a los caballos alimentados, con los ojos barriendo constantemente las crestas. Aileen lo siguió una vez, envuelta en camisa y manta, y permaneció quieta al borde del corral. Parecía memorizar la disposición del terreno, la ruta que podrían tomar los hombres si venían. Cuando Colt la vio mirando demasiado hacia el bosque, se acercó. «¿Ya los has visto rastrear antes?», dijo. Ella asintió. «No son muchos, pero saben seguir. No temen las tormentas, no cuando huelen comercio adelante». Hizo una pausa, sus manos apretando la manta más fuerte. «¿Intentarán esperar hasta la noche?». Colt archivó las palabras. Ella conocía a esos hombres mejor que él. Su advertencia le apretó el pecho con la certeza de que ella no era solo una carga dejada en su puerta. Era una compañera en su propia supervivencia. Lo respetaba más que nada. Cuando llegó la noche, compartieron la cama como antes. El fuego ardía abajo, proyectando sombras largas sobre las paredes. Aileen Sunshadow se acercó más, apoyando su cabeza contra el hombro de Colt Boone. Su mano rozó ligeramente su pecho, permaneciendo allí más tiempo que antes. El cuerpo de Colt se tensó, luego se relajó. No había sentido el toque de una mujer en años, y lo sacudió más que el hilo de la tormenta afuera. Giró ligeramente la cabeza, y encontró sus ojos en el tenue resplandor. Ella no habló, pero su cercanía decía suficiente. Confiaba en él con su cuerpo, con su seguridad, y en ese momento, con su miedo. El sueño llegó tarde. Pasada la medianoche, los caballos resoplaron desde el establo improvisado. Los ojos de Colt se abrieron de golpe, cada músculo alerta. Se deslizó cuidadosamente fuera de la cama, poniéndose el abrigo, el rifle ya en su agarre. Aileen también se levantó, silenciosa, el rostro tenso. Ambos sabían lo que significaba aquel sonido. Él abrió la puerta lo justo para salir.
El frío le cortó de lleno, pero lo ignoró, barriendo con la vista la línea de árboles. Un movimiento parpadeó al borde de la cresta, sombras sobre la nieve. 3 hombres a caballo, manteniendo la distancia, observando. Uno levantó el brazo como señalando la cabaña. La mandíbula de Colt se apretó, retrocedió y cerró la puerta. «Nos han encontrado», dijo, voz plana pero con filo de acero. La respiración de Aileen se aceleró, pero se enderezó. No había pánico en sus ojos. «Vendrán al amanecer», susurró. Colt asintió. Se sentó en la mesa, rifle apoyado sobre sus piernas, y la miró. Durante años había vivido solo, sin hablar con nadie, sin preocuparse por nada más que la rutina que lo mantenía en pie. Ahora comprendía con claridad absoluta. Ya no estaba solo. Y eso significaba que la lucha que venía no era solo por sobrevivir. Se trataba de mantenerla a salvo. Mientras el fuego ardía abajo, esperaron lado a lado la luz que traería peligro a su puerta. El amanecer llegó lento y gris. Una luz que se filtraba entre nubes de nieve sin calor. Las paredes de la cabaña crujían por el frío, y cada sonido afuera se percibía más agudo, más peligroso. Colt Boone no había dormido nada. Se sentó en la silla más cercana a la puerta, rifle sobre sus piernas, ojos fijos en la contraventana que crujía de vez en cuando con el viento. Su cuerpo permanecía en tensión, aunque exteriormente parecía quieto. 3 hombres allá afuera, quizá más, esperando el momento justo. Aileen tampoco había dormido. Se sentó cerca de la estufa, la manta sobre los hombros, ojos oscuros fijos en él. No preguntó lo que planeaba, simplemente esperó. Su silencio le dijo algo que aún no se había admitido a sí mismo. Confiaba en él, aunque apenas conocía su nombre. Eso pesaba más de lo que él quería sentir. Las preguntas que habían rondado en la mente de cualquiera que escuchara su historia. Las preguntas que Colt mismo había intentado evitar, ahora presionaban con la mañana. ¿Quiénes eran realmente esos hombres? ¿Qué querían de ella además del comercio? ¿Y por qué había llegado sola a su puerta? Como si percibiera sus pensamientos no dichos, Aileen habló, su voz baja pero clara. «Se llevaron a otros de mi gente», dijo. «Mujeres, niños, cualquiera que pudieran vender. Algunos los enviaban a los pueblos para trabajar. Otros...» Se detuvo, apretando la mandíbula. «Yo corrí antes de que pudieran llevarme. Creen que aún me pertenecen». Colt apretó la mandíbula, ojos entrecerrados. Había conocido hombres así, comerciantes que trataban vidas humanas como monedas. Había visto su obra antes en pueblos fronterizos, y siempre despertaba algo en él que no podía expresar. Ira mezclada con vergüenza de que tales hombres caminaran libres. Ahora esa ira era aguda e inmediata. Venían a su puerta y querían a Aileen. A media mañana, el sonido de caballos se escuchó débil a través del viento. Colt se puso de pie lentamente, espiando por una rendija de la contraventana. 3 jinetes desmontaron al borde del claro. Se movían despacio, deliberados, inspeccionando la cabaña y el corral. Llevaban rifles y pistolas, sus rostros medio cubiertos por pañuelos contra el frío. Uno señaló hacia el humo que se elevaba de la chimenea. Sabían que alguien estaba adentro. Colt se apartó de la ventana, mente trabajando rápido. Tenía las paredes de la cabaña como cobertura, un rifle y un revólver con unos pocos cartuchos. Había luchado contra peores probabilidades antes, pero nunca con la vida de alguien más atada a la suya. Se volvió hacia Aileen. «Intentarán sacarme», dijo. «Si caigo, tú sal por atrás y toma la cresta». «Mirarán atrás», dijo ella de repente, su manta cayendo al suelo. «No, no me iré». Colt encontró su mirada. «No entiendes lo que harán si te atrapan». Su voz se endureció. «Sí lo entiendo. Por eso no correré. Si te toman a ti, me toman a mí también». «Me quedo», dijo. Por un momento, Colt Boone sintió la misma frustración que lo había agobiado desde que ella apareció en su puerta. Era obstinada, inquebrantable.
pero algo cambió en él. Se dio cuenta de que no estaba siendo imprudente. Había sobrevivido hasta ahora porque nunca cedió. Esa fuerza la había llevado viva hasta su cabaña, y ahora le resultaba firme a él. Asintió brevemente, luego dijo: «Mantente baja, no te acerques a las ventanas». La primera voz vino desde afuera, áspera y autoritaria. «Hombre dentro, saca a la chica y te dejaremos en paz». Colt sintió que su agarre sobre el rifle se apretaba. No respondió. Se acercó a la ventana, alzó el cañón a través de la rendija y disparó un tiro de advertencia. La bala impactó en la nieve cerca de las botas del jinete, levantando polvo. Los hombres gritaron, dispersándose hacia la cobertura. Su respuesta fue rápida, balas golpeando las paredes de la cabaña, astillas volando del marco de la puerta. Aileen Sunshadow se agachó cerca de la estufa, manos sobre la cabeza, pero los ojos abiertos, observándolo. Colt se mantuvo bajo, moviéndose de una contraventana a otra, disparando con precisión y control. No buscaba matar al principio, solo mantenerlos a raya, recordarles que la cabaña no era un premio fácil. Pero a medida que los minutos pasaban y su fuego aumentaba, supo que la pelea no terminaría sin sangre. Uno de los hombres intentó correr hacia el establo. Colt lo vio romper la cobertura y disparó. El hombre cayó pesadamente sobre la nieve, su rifle rodando de sus manos. Los otros dos gritaron, sus voces llenas de ira, atravesando el viento. Más disparos impactaron la cabaña, uno destrozando una lámpara en la repisa, esparciendo aceite por el piso. Aileen se lanzó, cubriendo el derrame con una manta antes de que pudiera encenderse. Los ojos de Colt se fijaron en ella, un agudo respiro de alivio atrapándose en su pecho. No era una carga. Luchaba a su manera, manteniéndose viva. Los disparos disminuyeron después de un rato. Los hombres afuera volvieron a gritar: «No podrás detenernos para siempre, vaquero. Entréguenla y les dejaré vivir». La voz de Colt salió firme, baja. Llevaba el peso de todos los inviernos que había soportado solo. «No es tuya. Si la quieres, tendrás que morir por ella». El silencio siguió. Luego el crujido de botas sobre la nieve. Rodeaban, buscando un punto ciego. Colt recargó rápido, sus manos moviéndose con práctica destreza. Deslizó el revólver por la mesa hacia Aileen. Ella lo miró, luego lo tomó, manos firmes. «Puedo disparar», dijo con decisión. Él la estudió un momento. Luego asintió brevemente. «Observa la parte trasera. No desperdicies balas a menos que sea necesario». El siguiente asalto fue más fuerte. Un hombre corrió hacia la cabaña, disparando al avanzar. Colt cayó de rodillas, se asomó por la contraventana y apretó el gatillo. El hombre cayó, la nieve explotando a su alrededor. Otro cargó desde el lado opuesto, pero antes de que Colt pudiera girar, un disparo rompió el aire detrás de él. Aileen estaba en la contraventana trasera, revólver en mano, ojos llameantes. El hombre afuera retrocedió, agarrándose el brazo, y se retiró hacia los árboles. Sin aliento, Colt se volvió hacia ella. Por un largo instante, se miraron fijamente. El vaquero silencioso que había jurado mantener su corazón cerrado, y la mujer que había entrado en su vida al borde de la muerte. Ella había permanecido firme, no como fugitiva indefensa, sino como alguien dispuesta a luchar a su lado. Afuera, el último hombre gritó algo gutural, luego montó su caballo y huyó. El claro quedó en silencio, salvo por los pesados latidos del corazón de Colt y el silbido del viento entre los aleros. Bajó el rifle lentamente, hombros caídos por el peso de lo que acababa de pasar. Dentro de la cabaña, el humo colgaba bajo de la lámpara rota. Aileen dejó el revólver, su pecho subiendo rápidamente con cada respiración. Colt cruzó hacia ella, sus manos ásperas y frías, y tocó su brazo suavemente. Ella levantó la vista, ojos todavía agudos pero más suaves ahora, llenos de algo nuevo, algo que ninguno de los dos se había permitido por demasiado tiempo. «Te quedaste», dijo en voz baja, su voz firme, casi desafiante.
Te lo dije. Por primera vez en 3 inviernos, Colt sintió que el muro a su alrededor se resquebrajaba. Ambos seguían vivos. No porque él la hubiera salvado, sino porque habían permanecido juntos. Mientras se reavivaba el fuego y la cabaña volvía al silencio, Colt sabía algo con certeza. Los hombres no se detendrían. Pero también sabía que nunca más enfrentaría el frío solo. El claro afuera de la cabaña estaba tranquilo de nuevo, pero no era la tranquilidad de la paz. Los cuerpos en la nieve, los rastros de sangre que llevaban a los árboles, y los vidrios rotos de la lámpara por el suelo, contaban una historia que no podía deshacerse. Colt Boone se movía por ella con la calma de quien había visto violencia antes, pero dentro de su pecho una tormenta giraba. Había jurado dejar esa vida atrás, mantener su mundo reducido a tareas y silencio. Aún así, la pistola en sus manos le recordaba el pasado que había intentado enterrar. Salió al frío cortante. El primer hombre que había disparado yacía extendido cerca del corral, la nieve ya cubriendo su cuerpo inmóvil. Otro se arrastraba débil cerca de la línea de árboles, dejando un rastro oscuro tras de sí. El tercero había huido, pero Colt Boone sabía que eso no sería el final. Hombres así no perdonan pérdidas, reúnen a otros y regresan. Sus ojos pálidos recorrieron las crestas antes de volver a la cabaña. Adentro, Aileen Sunshadow estaba agazapada junto al fuego, alimentando la estufa con leña nueva, su rostro parcialmente iluminado por el resplandor. Aún así, tenía que girar a su lado, aunque ahora la manta yacía quieta en el suelo. Sus manos se movían con firmeza, pero la respiración rápida mostraba que su cuerpo aún no se convencía de que el peligro había pasado. Cuando Colt entró, ella levantó la vista, sus ojos encontrando los suyos. Ya no había miedo en ellos, solo una firmeza aguda que lo sorprendió. «Aunque regresen», dijo simplemente. Colt apoyó su rifle contra la pared, quitándose los guantes. «Sí», respondió. Se dirigió a la mesa, se sentó y frotó sus manos sobre el rostro. No había hablado mucho desde los disparos, pero sabía que ella merecía más que silencio. «Sostuviste tu posición», dijo tras una pausa. «No tenías por qué». Los ojos de Aileen se endurecieron. «Si corro cada vez, no soy más que presa. No seré presa». La palabra tocó algo en él. Recordó la fiebre de su esposa, la pequeña mano de su hijo quedándose floja, y la impotencia que le siguió. Se había odiado por no poder cambiarlo. Pero ver a Aileen disparar aquel revólver, ver su control, despertó algo distinto. No vio impotencia en ella, vio lucha, y eso lo hizo querer luchar también. La cabaña llevaba las cicatrices de la pelea. Una bala se había alojado en el marco de la ventana, otra en la pata de la mesa. Las manchas de aceite oscurecían el piso donde la lámpara se había roto. A la mañana siguiente, Colt comenzó a reparar, parchando la madera con lo poco que tenía. Aileen trabajaba a su lado, recogiendo nieve para derretir agua, fregando el piso y colocando mantas sobre las corrientes de aire. Se movían sin muchas palabras, pero con un ritmo propio. 2 personas adaptándose a la supervivencia como un equipo en lugar de solos. Preguntas flotaban en el aire sin pronunciar, y Colt sabía que cualquier oyente también las tendría. ¿De dónde venía Aileen antes de los comerciantes? ¿Tenía parientes aún vivos? ¿Y por qué había elegido su cabaña en lugar de pasar de largo? Esa noche, después de comer el poco guiso que quedaba y con el fuego bajo, Colt hizo la pregunta directamente. ¿No queda nadie contigo? ¿Ninguna familia? La mano de Aileen se detuvo sobre el tazón. Miró las llamas antes de responder. Mi padre fue asesinado cuando llegaron los soldados. Mi madre se la llevó la enfermedad. Tenía un hermano. Lo comerciaron al sur hace 2 inviernos. Su voz no se quebró, pero sus ojos se apagaron. Soy la última. Colt sintió el peso de sus palabras. Conocía la pérdida, pero la de ella era diferente. Su gente dispersa, su familia arrebatada.
su futuro reducido a la supervivencia en manos de hombres que la cazaban. Se recostó, mirando las vigas del techo, sintiendo la familiar opresión en el pecho. Se había dicho que no quedaba nada digno de proteger en su vida, pero allí estaba una mujer que cargaba más pérdida de la que él había conocido, sentada en su cabaña, negándose a ceder. Extendió su mano, áspera y marcada, y la colocó sobre la de ella. Ella la tensó primero, luego la dejó quedarse. Durante un largo momento, permanecieron así, sin hablar, mientras el fuego proyectaba sombras a su alrededor. Cuando sus ojos finalmente se alzaron para encontrarse, había algo en ellos que él no había visto antes. No desafío, no miedo, sino una silenciosa necesidad de cercanía. Esa noche, cuando se acostaron, Aileen se acercó de nuevo, pero esta vez su mano no se detuvo en su brazo. Presionó la palma contra su pecho, ojos fijos en su rostro, esperando. La respiración de Colt se calmó, su corazón latiendo bajo su toque. Había jurado nunca abrirse de nuevo, pero su presencia derribó los muros que había construido. Se inclinó, dudó solo un instante, y luego presionó suavemente sus labios contra los de ella. El beso no fue salvaje ni desesperado. Fue lento, cuidadoso, contenido, como si ambos temieran romper lo que había crecido entre ellos. Pero llevaba peso, años de silencio en él, años de supervivencia en ella, encontrándose en un instante que hablaba más que las palabras. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él, su aliento cálido en su mejilla. «No me echaste», susurró. La voz de Colt era baja, casi áspera. «Y no lo haré». Se acostaron en silencio después, pero ya no era el silencio de extraños. Era el silencio de dos personas que habían elegido, al menos por ahora, quedarse. Al día siguiente, Colt hizo clara su decisión con acciones. Cavó una zanja cerca del corral, colocó tablas contra las ventanas y apiló leña junto a la puerta. Aileen ayudó, transportando nieve, rompiendo ramas para encender fuego, llevando agua. Ya no actuaba como invitada en su hogar. Actuaba como si perteneciera allí. Al caer la noche, la cabaña se sentía diferente. Las cicatrices de la pelea seguían, pero también una nueva fuerza. Colt se sentó junto al fuego, observando a Aileen mientras remendaba la manga de su abrigo que una bala había rasgado. Sus dedos se movían con cuidado, su cabello cayendo sobre la mejilla, la luz del fuego calentando su piel. Por primera vez en años, sintió algo que creía perdido. Esperanza, pero mientras la miraba, también sabía que el peligro no había terminado. Los hombres no perdonarían a sus muertos tan fácilmente. Regresarían, y cuando lo hicieran, la pelea sería más dura. Aún así, cuando Aileen St. Shadow levantó la vista y encontró sus ojos, Colt Boone se sintió seguro de una cosa: lo enfrentarían juntos. La cabaña ya no se sentía como el lugar que Colt Boone había mantenido solo para sí mismo durante todos esos años de silencio. Donde antes solo se escuchaban sus botas sobre los tablones del piso y el crujir de la madera vieja con el viento. Ahora respiraba con dos vidas, la suya y la de ella. Cada rincón parecía llevar su presencia. La camisa de lana doblada cuidadosamente después de que la usara. La aguja y el hilo siempre cerca de su mano. La manta que extendía sobre el piso cuando trabajaba junto al fuego. Durante años, Colt había dejado que los días pasaran sin preocuparse por tales detalles. Pero ahora los notaba, y la notaba a ella. Aún así, el peligro seguía pesado. Sabía que la lucha no había terminado. 3 hombres habían venido, 2 habían caído, y 1 había escapado. Un sobreviviente significaba que la noticia se esparciría. Vendrían más, atraídos por la ira, la codicia o la promesa de comercio. No era cuestión de si vendrían. El pensamiento agudizaba cada una de sus acciones. Reparó las paredes de la cabaña, revisó el rifle con más frecuencia y volvió a llevar el revólver al lado. Aileen, percibiendo su preocupación,
Se movía con la misma preparación silenciosa. No se encogía ante la amenaza, pero tampoco fingía que no existiera. Esa mañana Colt la encontró afuera, de pie cerca del corral. La nieve castigaba sus pies, el aire mordía frío. Se había envuelto en su abrigo, su cabello oscuro cayendo sobre los hombros. Sus ojos recorrían la línea de árboles, buscando como si pudiera obligarse a ver el peligro antes de que llegara. «Observas como alguien que ha sido cazado», dijo Colt suavemente mientras se acercaba. Ella se giró hacia él, expresión impenetrable. «Soy casada». Pausó, luego agregó. «Y tú también lo eres ahora, porque elegiste estar conmigo». Miró más allá de ella, hacia los ventisqueros que conducían al bosque, y no dijo nada. Había vivido 3 inviernos solo, convencido de que estaba más allá de elegir. Pero ella tenía razón. Su decisión ya se había tomado cuando abrió la puerta y la dejó entrar. Más tarde ese día, mientras trabajaban juntos partiendo leña, Aileen finalmente hizo la pregunta que había contenido. «¿Por qué vives aquí solo?» Las manos de Colt se detuvieron sobre el hacha. Pensó en la fiebre que se llevó a su esposa, en el niño que enterró bajo el suelo congelado. Su garganta se apretó. «Tenía familia», dijo simplemente. «La perdí». Después de eso, pensé que el silencio era todo lo que me quedaba. Aileen lo estudió por un largo momento, sus ojos oscuros más suaves de lo habitual. «El silencio te mantiene vivo», dijo, «pero no te mantiene completo». Las palabras calaron hondo. Colt la miró, quiso discutir pero no pudo. Ella había vivido sus propias pérdidas, su familia desaparecida, su gente dispersa, y aún así hablaba como alguien que se niega a ceder. Vio en ella la fuerza que una vez había intentado enterrar en sí mismo. Esa noche, compartieron la cama de nuevo, y esta vez la cercanía entre ellos no llevaba vacilación. Cuando ella se apoyó contra él rodeó su cuerpo con el brazo por completo, su mano descansando contra su costado. Ella levantó su rostro hacia el suyo, y él la besó de nuevo, más profundo esta vez, el peso del beso arrastrando años de silencio de él. Por un largo momento, permanecieron así, respirando uno al otro, la luz del fuego parpadeando sobre sus rostros. Cuando se separaron, Aileen apoyó su frente contra el pecho de Colt, sus palabras bajas pero firmes. «No me echaste. Eso te hace responsable ahora, quieras o no». Colt exhaló, casi como una risa, aunque áspera y baja. «Entonces soy tuyo». Pero la paz fue breve. Cerca del amanecer, los caballos se asustaron de nuevo, nerviosos y asustados. Colt se levantó rápido, poniéndose las botas, alcanzando su rifle. Aileen lo siguió de cerca, y sus ojos captaron las siluetas en la cresta. Esta vez no eran 3 hombres, sino 6, quizás 7, montados y con rifles, sus sombras oscuras contra la nieve. Habían regresado más fuertes. «Trajeron más», susurró Aileen, apretando su brazo. La mandíbula de Colt se apretó. Sabía que la cabaña no resistiría contra tantos si presionaban fuerte. Necesitarían más que paredes y balas. Necesitarían determinación. Se volvió hacia ella. «Si llega a eso, luchamos juntos, sin correr, sin rendirse». Los ojos de Aileen brillaron. «Ya te lo dije, me quedo». Los jinetes no cargaron de inmediato. Se quedaron en la cresta, observando, esperando. Colt conocía el patrón, probando el miedo, tratando de romper nervios antes de atacar. Llevó a Aileen de vuelta adentro, asegurando la puerta. Revisó su rifle, colocó cartuchos y le volvió a entregar el revólver. Sus ojos se encontraron a la luz de la lámpara. No hacían falta palabras. Las horas pasaron lentas. La nieve caía constante, amortiguando el mundo exterior. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento se sentía como el instante antes del ataque. Aileen se sentó frente a él en la mesa, el revólver cerca de su mano, su mirada fija,
Entonces, Colt comprendió que cualquiera que escuchara su historia se preguntaría, ¿tenía miedo? Se arrepentía de haber elegido su cabaña esa noche. Pero él no vio arrepentimiento en ella. Al contrario, había un tipo de un tranquilo y feroz coraje, como si hubiera decidido mucho antes de este momento, que preferiría luchar a ser tomada de nuevo. Al caer la noche, los hombres en la cresta se habían acercado más. Colt Boone los vislumbró a través de las rendijas de la contraventana, sombras moviéndose entre los árboles, preparándose. Sabía que el amanecer traería otro asalto, más duro que antes. Se apartó de la ventana y encontró los ojos de Aileen Sunshadow. «Vendrán mañana», dijo. Su respuesta fue simple. «Entonces mañana los matamos». El fuego ardía abajo, la tormenta tranquila afuera. Y por primera vez en años, Colt sintió algo más que miedo antes de una pelea. Sintió la fuerza constante de estar con alguien que lo había elegido tanto como él la había elegido a ella. Lo que viniera con el amanecer, lo enfrentarían juntos. La luz gris del amanecer regresaba cargada de nubes de nieve. Pero esa mañana no era como las otras. Colt Boone se puso junto a la rendija de la ventana, rifle firme en las manos, observando las formas moverse a lo largo de la línea de árboles. 6 hombres al menos, rifles colgados sobre los hombros, sus caballos golpeando contra el frío. No habían venido a amenazar, habían venido a terminar. Dentro de la cabaña, el fuego ardía bajo pero constante. Aileen estaba sentada en el suelo junto a la estufa, revólver descansando en su regazo. Su cabello oscuro caía suelto sobre la camisa de lana que él le había dado, y sus ojos eran duros y alertas. No parecía asustada, parecía lista. Y en ese momento Colt comprendió algo que no se había atrevido a admitir. Ella había ido a su puerta aquella primera noche, no solo para sobrevivir, sino para elegir. Había elegido vivir, y había elegido que él estuviera a su lado. «Golpearán fuerte esta vez», dijo Colt en voz baja. Los ojos de Aileen se alzaron, firmes y afilados. «Entonces golpeamos más fuerte». Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego. Cualquiera que escuchara su historia se preguntaría las mismas preguntas que ahora presionaban a Colt. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su vida, su cabaña, su futuro por esta mujer que apenas conocía? La respuesta se asentó en su pecho tan firme como el rifle en sus manos. Sí, porque en los días desde que había llegado, el silencio de su vida se había roto, y no volvería atrás. Los primeros disparos vinieron súbitos, golpeando la pared de la cabaña, enviando astillas por el suelo. Colt cayó de rodillas, disparando de regreso a través de la contraventana. Un jinete cayó de su caballo, hundiéndose en la nieve. Los otros gritaron, sus voces agudas en el aire frío. Aileen se arrastró hasta la contraventana trasera, levantando el revólver. Sus manos estaban firmes. Cuando una sombra apareció entre los árboles, disparó. El hombre maldijo fuerte, retrocediendo, su rifle cayendo al suelo. Los disparos resonaban a través del claro, astillando y llenando la cabaña de humo. Colt se movía de una ventana a otra, disparando con precisión, sin desperdiciar cartucho. Podía oír a los hombres afuera maldecir, gritar órdenes, tratando de rodear la cabaña. Sintió la conocida adrenalina de la batalla, el pensamiento de su corazón, el ardor de la pólvora en el aire. El tiempo de espera se reducía a nada más que sonido y puntería. Pero esta vez era diferente. No luchaba por sí mismo, luchaba por ella. Los hombres presionaban más, 2 de ellos corriendo hacia el corral. Colt abrió la contraventana y disparó 2 veces. Uno cayó pesadamente. El otro huyó hacia los árboles. Pero más disparos llegaron en respuesta. Uno atravesando el marco de la ventana, tan cerca que Colt sintió que rozaría su mejilla. Se agachó, recargando rápido, manos moviéndose con la memoria muscular de años pasados. A su lado, Aileen se levantó del suelo, ojos llameantes.
Se dirigió a la mesa tomando los cartuchos de repuesto que él había dejado allí. Se los entregó sin titubear, voz firme. «No pares. Se quebrarán si sigues presionando». Su seguridad lo impactó. No le pedía que terminara, no se escondía. Estaba a su lado, como si siempre hubiera sido su destino. Él cargó. Levantó el rifle y disparó de nuevo. Otro hombre cayó. Los gritos afuera se tornaron vacilantes. Los hombres esperaban un premio fácil, pero ahora 3 de los suyos yacían muertos en la nieve. Otro herido. Dispararon una última ráfaga hacia la cabaña. Luego Colt escuchó un ruido de pisadas. Botas golpeando la nieve, sillas de montar crujiendo mientras montaban de nuevo. En minutos, el claro quedó en silencio, salvo por el gemido del viento. Colt mantuvo la puntería a través de la rendija hasta que el último jinete desapareció entre los árboles. Luego, lentamente, bajó el rifle. Su pecho se agitaba, sus brazos dolían, pero sus ojos permanecían atentos. Cuando no llegó más sonido que el silbido del viento, se volvió hacia adentro. Aylen todavía sostenía el revólver, pero sus hombros se relajaron. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él, y por primera vez desde que comenzó la pelea, soltó un largo y tembloroso suspiro. Colt cruzó hacia ella, dejando el rifle a un lado. Sin palabras, colocó su mano sobre la de ella, bajando suavemente el revólver a la mesa. Por un largo momento, se miraron. El vaquero silencioso que había cerrado el mundo, y la mujer que había tocado su puerta solo con desafío y... «¿Se acabó?», dijo Colt Boone, su voz baja pero firme. «¿No volverán?», ella preguntó, aunque su tono era menos duda y más esperanza. «Perdieron demasiados. Hombres así no desperdician su fuerza en una pelea que no pueden ganar». Colt pausó, mandíbula apretada, y añadió, «Y aunque lo intenten, nos encontrarán listos». Las palabras parecieron calmar algo en ella. Se acercó, su mano rozando su pecho, su cuerpo temblando ahora que el peligro había pasado. Él exhaló, apoyando su frente contra la de ella. Su cercanía llenaba la cabaña más que el fuego alguna vez podría. Ella susurró, apenas por encima del crepitar de las llamas. «Me quedo, si me aceptas». La garganta de Colt se apretó. Durante 3 inviernos había vivido solo con silencio y dolor. Ahora, frente a ella, la elección era simple. «Quédate», dijo con firmeza. «Este es tu hogar ahora, igual que el mío». Sus ojos se suavizaron, y luego sus labios se encontraron con los de él. Esta vez los niños no cargaban duda. Solo el peso de la supervivencia, de la elección, de 2 vidas rotas decidiendo unirse. Sus brazos la rodearon, sosteniéndola como una promesa. Nunca más enfrentaría el frío sola. Días después, la nieve aún cubría el exterior. La cabaña llevaba las cicatrices de la batalla. Agujeros de bala parchados con madera rústica, contraventanas rotas clavadas nuevamente en su lugar. Pero adentro era diferente. La estufa ardía más fuerte. Las comidas se compartían. El silencio ya no estaba vacío, sino lleno de entendimiento no dicho. Colt se levantaba cada día, no solo por sí mismo, sino por ella. Aylen, antes una mujer casada sin nadie a su lado, ahora se movía con la firmeza de quien sabe que pertenece a algún lugar. Cualquiera que pasara por el claro meses después, solo vería humo saliendo de la chimenea, un hombre cuidando los caballos y una mujer recogiendo agua de la nieve derretida. Pero adentro la verdad era simple. Habían elegido quedarse, y al quedarse, habían encontrado lo que ambos creían perdido para siempre. No solo supervivencia, también familia. La historia no terminó con una pregunta, sino con certeza. Colt Boone y Aylen Sunshadow enfrentarían cada invierno juntos, y ninguno volvería a estar solo jamás.